En la UF1 lo que vamos a hacer hoy es repasar un poco los conceptos de la CIF, la clasificación internacional de funcionalidad. Un pequeño repaso, porque había un cuestionario que algunos lo habéis hecho un poquito regular. Vamos a repasar que teníamos 4 componentes, que eran las funciones corporales, las estructuras corporales, las actividades y los factores ambientales. Esta parte, ¿dónde la encuentro? Esta parte la encuentro en la clasificación internacional de funcionalidad ilustrada, que tenéis un link en el Moodle para acceder a ella. Aparte de esta primera parte, después tengo que añadir un calificador de los componentes, que es lo que más os cuesta. Por ello, vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que ya vimos en clase para que lo podáis hacer cada vez mejor. Las funciones corporales que tenemos aquí se organizan en 8 capítulos. Pues tenemos, por ejemplo, las funciones mentales, las funciones sensoriales, la de la voz, las del movimiento. Estas 8 partes siempre van a empezar por la letra B. El código empieza por la letra B. Y para acceder a ellas no tengo más que ir a la CIE y en esta CIF entrar a las funciones corporales. Os he puesto un ejemplo que ya vimos también en clase de cómo se hacía. Primero, el ejemplo dice que tenemos una persona que tiene una deficiencia grave en las funciones mentales específicas del lenguaje. Por tanto, es una función corporal y me tengo que ir en la CIF a las funciones corporales. Una vez que entro en las funciones corporales, tengo que ir a las funciones mentales, tal y como me dice el enunciado. Y una vez que estoy dentro de las funciones mentales, me voy a la deficiencia, se me traba la lengua, en el lenguaje. Voy a hacerlo. Voy a la CIF, voy a las funciones corporales. En las funciones corporales leo esto de aquí arriba, estos enunciados, y voy a las funciones mentales, doy al más. Dentro de las funciones mentales me dicen si son globales o son específicas. Es el lenguaje, por tanto es específico, doy al más. Leo todos estos enunciados y es una función mental del lenguaje, por tanto doy a este más de aquí abajo. Aquí me dice que si es porque no oye o porque le cuesta expresarse. En nuestro caso sería una mezcla de las dos, por tanto cogeríamos este código. B1672. Hemos ido CIF, funciones corporales, funciones mentales, mentales específicas y función del lenguaje. Una vez que yo ya tengo este código, lo tengo que escribir tal y como es. No puedo ponerlo en mayúsculas. Esto lo habéis hecho algunos. Este código no sería correcto. Ya tengo este código, le añado un punto normalmente y pasaríamos a la segunda parte. La segunda parte es añadir el calificador. ¿Dónde están los calificadores? Están en el dossier. Tenemos, por un lado, los calificadores generales o genéricos y en algunos casos, como puede ser en el caso de las estructuras corporales, tenemos también unos calificadores específicos. Vamos paso por paso. Estábamos con las funciones mentales y del lenguaje, funciones corporales. Como veis, empieza por la letra B, el código.
Y en esta tabla me dice que necesito un calificador genérico. Por tanto, como es un calificador genérico, me voy a los calificadores genéricos, que como veis os lo he puesto en esta página en color verde, con un marquito verde. Bueno, si me decía que la deficiencia de esta persona era grave, yo lo que haré será elegir en este calificador lo que ponga grave. Como veis, grave corresponde al número 3. Me fijo solamente en el número. Y entonces, en mi ejemplo, lo que hago será, después del punto, añadir un 3. Ya no tengo que escribir nada más, porque en el caso de las funciones corporales solamente hay un calificador. Así, el código final solamente es B1672.3 y ya tengo codificada la función corporal. Las estructuras corporales, pues es exactamente igual. También tienen varias partes, 8 capítulos en concreto, que lo podemos ver si vamos a las estructuras corporales de la CIF. Veis que hay 8 capítulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cada uno pues determina una estructura corporal, que puede ser el oído y los ojos, pues estructuras relacionadas con el movimiento. Siempre hay que leer el enunciado porque si no, no podemos codificarlo bien. Y la letra que lo representa, como creo que ya he dicho, es la S. S minúscula. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo que os he puesto aquí, dice, es una persona, un jugador de baloncesto, que le falta una parte del antebrazo. Si os fijáis en la tabla que tenéis en el dossier, tenemos que las estructuras corporales tienen dos calificadores. El primer calificador es genérico, por tanto, utilizaría la tabla verde, esta tabla que tenéis encuadrada en verde, y el segundo calificador, que tengo que utilizar exactamente estos números que me dicen en segundo calificador. En el caso de este jugador de baloncesto, hemos buscado que le falta el antebrazo, por tanto el código en la CIF sería S73010 y después hemos puesto el punto, después hemos añadido el 3 porque le falta una parte del antebrazo, el problema es grave, y esto sería la escala negativa, es negativo porque le faltan unos huesos, una parte del brazo, y después el segundo calificador, ¿vale? Me indica en este caso si la ausencia del antebrazo es total o es parcial. En nuestro caso, si os fijáis en el dibujo, tiene un trocito de antebrazo, trocito después del codo. Por tanto, la ausencia sería parcial. Es decir, nos vamos a estructuras corporales. En estructuras corporales, lo que tengo que elegir es la estructura de la extremidad superior, porque es el brazo, le doy al más. Dentro del brazo, veis que lo divide en varias partes, digo, estructura del antebrazo correspondería aquí, doy al más, y lo que le faltan son los huesos, la estructura, ¿vale? Por tanto, cogería este código, ¿veis? Ya no hay ningún más aquí. Por tanto, el código final sería este. Y los calificadores, uno lo elijo como genérico y negativo, por tanto me voy a este recuadro verde que tengo en la otra página. Y el segundo calificador, que es obligatorio en las estructuras corporales, lo cogeré de esta tabla de segundo calificador, que pone 0, 1 hasta 9.
Exactamente igual haremos con las actividades y participación. Las actividades y participación también tienen 9 capítulos. Unos son de aprendizaje, otros de movilidad, de autocuidado, de la vida doméstica. Es decir, tenemos distintas actividades o cosas que puede hacer la persona o que no puede hacer. La letra que vamos a utilizar es la D minúscula. Y en este caso nos fijamos en la tabla que tenemos en el dossier y dice que necesita también 2 números después del punto. El primer número es un calificador genérico y me habla del problema que tiene esta persona, pero en su entorno, es decir, en su casa, en su entorno habitual. Y el segundo calificador, que también es un calificador genérico, por tanto, los 2 números que voy a añadir los voy a añadir de este recuadro verde, que es el calificador genérico. Este sería, si no tuviera esas ayudas o esa adaptación que tiene en su casa, ¿qué pasaría? En este caso os he puesto una persona que tiene problemas para ducharse solo, cuando quiere limpiarse todo el cuerpo, pero ha puesto una barra en la ducha y por tanto lo puede realizar. Entonces, ¿qué miraremos? Pues buscaremos en la CIP primero el código que va al principio, el D5101, que serían los problemas para el autocuidado, para lavarse solo. Una vez que ya hemos encontrado el código, nos iríamos a añadir el punto y el primer calificador. El primer calificador hemos puesto 1 porque el problema es ligero. ¿Por qué es ligero? Porque ha puesto una barra en la ducha y por tanto ya se puede duchar sin ningún peligro. 1, un problema ligero. ¿Le costará un poquito más que a otras personas? Sí. Pero es un poquito. El segundo número, como veis, es un 2. ¿Por qué hemos puesto un 2? Bueno, porque mirando en los calificadores genéricos me dice, el problema es moderado, es decir, si no tuviera la barra en la ducha, ¿se podría duchar? Sí, pero le costaría un poco más. No me dice que esta persona no pueda ducharse, que sería un problema completo o grave. Me dice que le cuesta, ¿vale? O que tiene problemas. Por tanto, si no tuviera la barra, pues le costaría un poco más. Si antes hemos puesto ligero, ahora será moderado. Y los 2 números son obligatorios, tanto el 1 en verde como el 2 en negro. Y los cojo de la tabla de calificadores. El siguiente grupo que tengo que ver son los factores ambientales. Los factores ambientales, pues, están en relación con el entorno, con los productos, con la tecnología, por ejemplo, puede ser una silla de ruedas, con las actitudes que tiene frente a su problema, con las adaptaciones que hay, por ejemplo, en la ciudad. Esos serían los factores ambientales. De la misma manera que todos los demás, también puedo elegir la primera parte del código de la CIF directamente, de factores ambientales, y después tendría que añadir los calificadores. Si os fijáis, en la tabla, en este caso, me dicen que solo necesito un calificador, un número. Pero en el caso de los factores ambientales podemos tener 2 cosas. O bien puede ser un punto, que quiere decir que es una barrera, es decir, es cuando esa persona se encuentra con una dificultad, o que puede ser un bordillo. Si una persona va en silla de ruedas y hay un bordillo muy alto, pues es una dificultad, ¿eh? O puedo poner en lugar del punto, es en el único caso que no hay punto, un más. Un más significa un elemento que le ayuda. Si el bordillo tiene una pequeña rampa,
sería un elemento facilitador. Este sería el punto si es una desventaja y el más si es una forma de facilitar. Entonces, el número de dónde lo cojo. Me dice que lo coja del calificador genérico, por tanto lo cojo de este recuadro verde que os he puesto aquí. En el ejemplo que os he puesto aquí dice, hay un niño con problemas de visión. Bueno, si tiene problemas de visión y va al cole, pueden pasar dos cosas. Que los libros normales, con letras pequeñitas, se le hayan adaptado, por ejemplo, imprimiéndolos con una letra de una fuente un poquito más grande, o que no hayan hecho nada. En el primer caso, que no hayan hecho nada, el material escolar está todo sin adaptar. Pues entonces, si a esta persona le cuesta ver, tendríamos que poner detrás del código un punto y un 2. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues se tiene que acercar mucho al libro o a ciertas cosas no las ve. Sería un problema moderado. No he dicho que el niño esté ciego, simplemente que tiene un problema de visión. Pero sin embargo, si se le ha adaptado el material para él y todo el material, los dosieres, todas las cosas se les da con una fuente de letra más grande, se le está facilitando. Por tanto, pondríamos delante un más. En los factores ambientales, por tanto, solamente vamos a tener un número después del punto o del más. El punto sería una escala negativa y el más sería una escala positiva. Negativa no le ayudo, positiva le facilito. ¿Vale? Con esto yo creo que os quedará más claro, pero tenéis que coger el dossier e ir mirándolo y fijaros bien. ¿Vale? Venga, a ver si ahora lo hacemos todo mejor.